Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos en un funeral marcado por el silencio, el dolor y una confesión que nadie esperaba escuchar. La muerte de Tatiana Schlossberg no solo conmocionó a la familia Kennedy, sino que dejó al descubierto una verdad inquietante. Hoy te contamos lo que ocurrió en ese funeral y por qué las palabras de su esposo helaron la sangre de los presentes. Tatiana Schlossberg fue conocida públicamente como la nieta del expresidente John F. Kennedy, una periodista ambiental comprometida, discreta y alejada del escándalo. Durante años, su vida pareció transcurrir lejos de los focos, sin polémicas, sin rumores, sin conflictos visibles. Sin embargo, quienes asistieron a su funeral coinciden en que aquel día algo se quebró definitivamente. La ceremonia se desarrollaba con solemnidad, rodeada de familiares, amigos cercanos y figuras históricas vinculadas al apellido Kennedy. El ambiente era contenido, casi hermético, como si todos compartieran un mismo pacto de silencio. Hasta que llegó el momento en que su esposo tomó la palabra. No era un discurso largo ni preparado. Su voz temblaba, sus pausas eran incómodas, y sus palabras no sonaban a despedida, sino a liberación. Fue entonces cuando pronunció frases que, según varios testigos, no estaban destinadas a consolar, sino a confesar. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y pedirte que te suscribas al canal para apoyarnos y seguir investigando historias que muchos prefieren callar. Lo que su esposo dijo no fue un simple recuerdo emotivo ni una anécdota privada. Habló de miedos, de noches sin dormir, de una carga invisible que Tatiana arrastró durante años. Insinuó que la mujer que el mundo admiraba ocultaba una lucha profunda que casi nadie conocía. Algunos asistentes bajaron la mirada, otros se quedaron inmóviles, intentando procesar lo que estaban escuchando. Porque en ese instante quedó claro que la historia de Tatiana Schlossberg no era tan limpia ni tan simple como siempre se había contado. Ese funeral dejó de ser una despedida, se transformó en el inicio de una pregunta perturbadora que todavía hoy sigue sin respuesta. ¿Quién era realmente Tatiana Schlossberg cuando nadie la observaba? Y lo que acabas de escuchar es solo el comienzo, para entender por qué las palabras de su esposo causaron tanto impacto. Es necesario retroceder en el tiempo y observar quién fue realmente Tatiana Schlossberg. Más allá del apellido Kennedy. Nacida en el seno de una de las familias más observadas de la historia estadounidense, Tatiana creció rodeada de símbolos, expectativas y silencios heredados. Desde muy joven aprendió que pertenecer a esa familia implicaba vivir bajo una presión constante, aunque ella eligiera un camino aparentemente discreto. A diferencia de otros miembros del clan, Tatiana evitó la política partidista y el protagonismo mediático. Se formó como periodista y se especializó en temas ambientales. Una decisión que muchos interpretaron como un intento consciente de alejarse del legado trágico y polémico que siempre persiguió a los Kennedy. Trabajó en proyectos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad, construyendo una imagen pública sobria, intelectual y comprometida. Sin embargo, quienes la conocieron de cerca describen a una mujer mucho más compleja de lo que mostraban sus artículos o apariciones públicas. Tatiana era reservada, pero no fría. Era amable, pero profundamente introspectiva, y, según varias personas de su entorno, cargaba con una sensibilidad extrema que pocas veces dejaba ver. Desde su infancia, estuvo expuesta a historias familiares marcadas por asesinatos, accidentes, escándalos y muertes prematuras. Aunque nunca habló abiertamente de ello en entrevistas, ese pasado formaba parte de su identidad emocional. Algunos amigos cercanos afirmaron que Tatiana sentía una responsabilidad silenciosa, como si llevara sobre los hombros una memoria colectiva imposible de abandonar. En su vida cotidiana,
mantenía una disciplina estricta. Rutinas claras, control del tiempo, hábitos saludables y una necesidad constante de mantener todo en equilibrio. Para muchos, esa organización era una señal de fortaleza. Para otros, con el tiempo, comenzó a aparecer un mecanismo de defensa. Su matrimonio fue visto públicamente como estable y tranquilo. No había titulares, no había rumores, no había conflictos visibles. Pero esa ausencia de ruido mediático no significaba ausencia de tensión interna. Personas cercanas aseguran que Tatiana hablaba poco de sí misma, escuchaba más de lo que contaba. Y cuando se le preguntaba cómo estaba realmente, solía responder con frases breves, sin profundizar. Esa costumbre, hoy, cobra un significado inquietante. Porque al observar su trayectoria con distancia, muchos se preguntan si su discreción no fue también una forma de ocultar algo. Una lucha silenciosa, una carga emocional que jamás salió a la luz mientras estuvo viva. La imagen pública de Tatiana Schlossberg fue la de una mujer fuerte, culta y comprometida. Pero la persona que describen quienes compartieron su intimidad era alguien que convivía con un conflicto interior constante. Un conflicto que, según las palabras pronunciadas en su funeral, pudo haber sido mucho más grave de lo que se imaginaba. Y es precisamente en ese contraste donde comienza a formarse la grieta que llevará a los acontecimientos más perturbadores de esta historia. La relación de Tatiana Schlossberg con su esposo siempre fue percibida desde fuera como discreta y sólida. No protagonizaban apariciones públicas llamativas ni compartían detalles íntimos con la prensa. Para muchos, representaban una pareja moderna, equilibrada y ajena a los excesos que históricamente rodearon al apellido Kennedy. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales que, en retrospectiva, hoy adquieren un significado inquietante. Amigos cercanos recuerdan que Tatiana se volvió más silenciosa en ciertos periodos. Más distante incluso con personas de extrema confianza. No eran discusiones abiertas ni conflictos visibles, sino cambios sutiles en su comportamiento cotidiano. Su esposo fue uno de los pocos que presenció esos momentos de vulnerabilidad. Según personas de su entorno, él notaba episodios de ansiedad, noches en las que Tatiana apenas dormía y largos silencios que no siempre podían explicarse. Ella evitaba profundizar, minimizaba lo que sentía y rápidamente desviaba la conversación hacia otros temas. La convivencia diaria estaba marcada por una aparente normalidad, rutinas compartidas, proyectos comunes, planes a futuro. Pero detrás de esa estructura ordenada, Tatiana parecía luchar contra pensamientos que no lograba verbalizar. Algunas fuentes cercanas afirman que ella temía convertirse en un nuevo símbolo trágico dentro de su familia. Ese miedo no era irracional, considerando el historial de pérdidas que persiguió a los Kennedy durante décadas. Tatiana, consciente de esa carga histórica, intentaba mantenerse fuerte, incluso cuando su mundo interior comenzaba a resquebrajarse. Su esposo, por su parte, adoptó una postura protectora, prefería no exponerla, no forzar conversaciones incómodas y respetar sus silencios. Con el tiempo, esa actitud pasó de ser un gesto de cuidado a una barrera que impidió comprender la magnitud real de lo que ella atravesaba. En los meses previos a su fallecimiento, algunas personas notaron un cambio más marcado. Tatiana se mostraba más cansada, menos presente emocionalmente, aunque seguía cumpliendo con sus responsabilidades profesionales. Nada fue lo suficientemente evidente como para encender una alarma pública, pero hoy esas señales no pueden ignorarse. La pareja no enfrentaba escándalos, ni crisis visibles, ni conflictos mediáticos. Y precisamente por eso, la confesión realizada en el funeral resultó tan perturbadora. Porque nadie imaginaba que,
detrás de una relación aparentemente estable, se escondiera una historia tan compleja y silenciosa. Todo lo ocurrido hasta aquí prepara el terreno para el momento que cambiaría la percepción de todos. El instante exacto en el que, frente al féretro de Tatiana, su esposo decidió hablar, y lo que dijo dejó una herida que aún no ha cerrado. El momento más tenso del funeral llegó cuando el esposo de Tatiana Slosberg volvió a tomar la palabra. Ya no como un acompañante silencioso, sino como alguien que parecía necesitar decir algo antes de que fuera demasiado tarde. No miró al público durante varios segundos. Su respiración era pesada y su voz se quebró antes de comenzar. Lo que siguió no fue un homenaje tradicional, tampoco un discurso cuidadosamente preparado. Fue una confesión fragmentada, cargada de culpa, que dejó claro que él había guardado silencio durante demasiado tiempo. Habló de señales que no supo interpretar, de conversaciones que evitó por miedo a incomodarla. De momentos en los que Tatiana le expresó sentirse atrapada por una presión interna que no lograba explicar con palabras simples. Según su propio relato, ella le dijo más de una vez que vivía con una sensación constante de vigilancia. Como si incluso en la intimidad no pudiera escapar del peso de su apellido. No se refería a paparazzi ni a amenazas externas, sino a una exigencia interior permanente, una voz que le recordaba que no tenía derecho a fallar, a mostrarse débil o a pedir ayuda. La frase que más impacto causó fue breve, pero contundente. Dijo que Tatiana le confesó que tenía miedo de sí misma. No dio detalles explícitos, pero el tono y el contexto bastaron para que los presentes comprendieran la gravedad de esas palabras. Algunos familiares reaccionaron con incomodidad visible. Otros permanecieron inmóviles, como si temieran que cualquier gesto pudiera confirmar lo que nadie quería aceptar. El silencio que siguió a esa confesión fue más pesado que cualquier llanto. El esposo continuó diciendo que creyó que el amor, la estabilidad y el tiempo serían suficientes, que pensó que ese miedo desaparecería. Y que hoy entendía, demasiado tarde, que el silencio también puede ser una forma de abandono. No acusó a nadie directamente, tampoco se presentó como una víctima. Pero su confesión dejó una idea imposible de ignorar. Tatiana estaba librando una batalla interna que no fue vista ni atendida a tiempo. Cuando terminó de hablar, no hubo aplausos, no hubo palabras de consuelo inmediatas. Solo una sensación colectiva de que algo profundamente doloroso acababa de salir a la luz. Ese funeral ya no era solo una despedida, se había convertido en un testimonio incómodo. Y la familia Kennedy, acostumbrada a controlar su narrativa pública, enfrentaba ahora una verdad imposible de borrar. Lo que vino después no tardó en sacudir al mundo exterior, la confesión pronunciada en el funeral no tardó en filtrarse fuera de la sala. Aunque el acto fue privado, varios asistentes hablaron con cautela a periodistas de confianza, y en pocas horas el nombre de Tatiana Slosberg volvió a ocupar titulares en distintos países. Esta vez, no por su trabajo ni por su apellido, sino por el misterio que rodeaba sus últimos años. La reacción de la familia Kennedy fue inmediata y cuidadosamente medida. Ningún comunicado oficial entró en detalles sobre las palabras del esposo. Se limitaron a pedir respeto por el duelo y a subrayar la trayectoria profesional y humana de Tatiana, evitando cualquier referencia directa a la confesión que ya circulaba en medios y redes. Sin embargo, ese silencio institucional fue interpretado de múltiples formas. Algunos lo vieron como una estrategia clásica de protección de la imagen familiar. Otros lo entendieron como una señal de que lo dicho en el funeral había tocado una herida real y profunda. En la opinión pública, las reacciones se dividieron con rapidez. Hubo quienes expresaron empatía y tristeza, señalando la presión constante que implica crecer dentro de una dinastía histórica.
También aparecieron voces críticas que cuestionaron por qué esas señales no fueron abordadas antes, cuando aún había margen para ayudar. Expertos en comunicación y analistas culturales comenzaron a debatir el peso psicológico de los apellidos icónicos. El caso de Tatiana fue presentado como un ejemplo de cómo la expectativa social puede convertirse en una carga invisible. No se hablaba de escándalo, sino de una estructura de silencio que, según muchos, había acompañado a la familia durante generaciones. El esposo de Tatiana desapareció del foco mediático tras el funeral. No concedió entrevistas ni amplió sus declaraciones. Su confesión quedó suspendida en el aire, sin aclaraciones ni rectificaciones, alimentando aún más las preguntas. Mientras tanto, antiguos colegas y conocidos de Tatiana comenzaron a compartir recuerdos que reforzaban una misma imagen. La de una mujer brillante, comprometida y amable, pero también profundamente exigente consigo misma. Nadie habló de conflictos abiertos, pero varios coincidieron en que ella rara vez pedía ayuda. Con el paso de los días, el debate dejó de centrarse únicamente en Tatiana. Se transformó en una reflexión más amplia sobre el precio de la perfección pública, el silencio emocional y las expectativas heredadas. Y muchos se preguntaron cuántas historias similares permanecen ocultas tras nombres admirados. Lejos de cerrar el capítulo, la confesión en el funeral abrió una conversación incómoda que la familia ya no podía controlar del todo. Una conversación que preparaba el terreno para una pregunta final. ¿Qué nos dice realmente esta historia sobre el legado, la presión y el silencio? Porque lo más inquietante no fue lo que se dijo, sino todo lo que nunca llegó a decirse. La historia de Tatiana Slosberg deja una sensación incómoda que va más allá de un nombre famoso o de una confesión tardía. Obliga a mirar de frente una realidad que suele permanecer oculta detrás del prestigio, la educación y las apariencias de estabilidad. Porque no todas las batallas se libran en público, ni todos los dolores buscan ser vistos. Lo ocurrido en su funeral no reveló un secreto concreto, sino algo más perturbador. La confirmación de que incluso las vidas que parecen más ordenadas pueden estar marcadas por un conflicto interior profundo. Un conflicto que, cuando no se nombra, crece en silencio. El apellido Kennedy ha sido históricamente asociado al poder, la tragedia y la resiliencia. En el caso de Tatiana, ese legado no se manifestó en escándalos ni en decisiones polémicas. Se expresó como una exigencia interna constante, una presión que no dejó huellas visibles hasta que ya fue demasiado tarde. La confesión de su esposo no buscó señalar culpables, fue el reconocimiento de un error común y humano. Creer que el amor y el tiempo bastan para curar lo que en realidad necesita ser escuchado. Esta historia plantea una pregunta que incomoda porque no tiene una respuesta sencilla. ¿Cuántas personas viven atrapadas en expectativas ajenas, sin permitirse mostrar fragilidad? ¿Y cuántas veces el silencio es confundido con fortaleza? Tatiana Slosberg será recordada por su trabajo, por su inteligencia y por su compromiso con causas que importan. Pero su historia también deja una advertencia, la de no ignorar las señales invisibles, incluso cuando todo parece estar bien. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que se confiesa al final, sino todo aquello que nunca se dijo mientras aún había tiempo.